Radio Transmundial Dominicana presenta su programa Viviendo la Palabra. Ahora con ustedes su anfitrión, Heiel Ortiz. Muy buenos días, muy buenas, sean todos bienvenidos al programa Viviendo la Palabra. Les habla Heiel Ortiz. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias a aquellos también que nos están sintonizando a través de Facebook Live y a aquellos que nos siguen a través de nuestra página en YouTube y también a quienes están pendientes en iTunes y en Spotify. Gracias por estar con nosotros. Es un honor y un privilegio compartir con ustedes una entrega más del programa Viviendo la Palabra, y continuamos con nuestra serie en 1 Corintios la serie se titula Siendo cristianos en una sociedad corrupta, y en el día de hoy estaremos viendo 1 Corintios capítulo 10 versículos del 1 al 11 con el tema Advertencias para quienes vivimos en el fin de los tiempos. Y quiero utilizar como versículo base 1 Corintios capítulo 10, específicamente en el versículo 11, que dice: esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Recuerden que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. El apóstol Pablo inicia su discurso con un amor y expresando su deseo y su objetivo personal en el versículo 1 en su primera parte, o en su parte A, cuando dice: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Fíjense la manera en cómo lo dice. No quiero que ustedes olviden esto. Quiero que ustedes estén pendientes y que lo traigan a tu corazón. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo utiliza al pueblo de Israel como un espejo para que podamos vernos y podamos analizar nuestras faltas, errores y pecados, y podamos pedir perdón a tiempo a nuestro Señor y arrepentirnos a tiempo para evitar consecuencias negativas y dolorosas. El apóstol inicia su discurso presentando el lado bueno de la historia. ¿Y cuál es el lado bueno de la historia? Versículos del 1 al 4 que vamos a leer ahora. Dice: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre la tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. 1 Corintios 10, del 1 al 4. En resumen, el apóstol presenta lo siguiente: todos los israelitas en ese momento, pueblo de Israel, fueron guiados por Dios. Todos cruzaron el Mar Rojo. Esa es una de las experiencias formidables de la historia, cruzar un mar en seco. Todos estaban bajo el liderazgo de Moisés. ¿Ustedes se imaginan tener como pastor o como líder espiritual a alguien como Moisés, que de alguna manera u otra Dios lo llama su amigo y habla con él cara a cara como si fuera una persona normal? Esa es una experiencia única y maravillosa que pocas personas han tenido, y Moisés la tuvo. Y todos fueron sustentados por Dios. Todos. Esos pasajes que acabamos de leer demuestran la bondad de Dios, su misericordia, su amor y su cuidado y su accionar con el pueblo de Israel. Y si yo analizo y tú analizas tu vida, la pregunta es: ¿puedes ver estas obras de Dios en ti? ¿Puedes ver a Dios en tu vida obrando aún en las cosas pequeñas, que sean buenas o malas, que te han pasado o te están pasando? ¿Realmente tú puedes verlo? ¿Tú puedes realmente ver a Dios en tu vida como lo hizo el pueblo de Israel? Cuando analizamos nuestras vidas y hacemos una introspección sincera, nos damos cuenta de que Dios siempre ha estado ahí, aun cuando no éramos creyentes. Dios siempre estuvo ahí, obrando y dirigiendo nuestras vidas, porque esa es parte de su amor y su misericordia para con nosotros. Es por esa razón que Pablo utiliza algunos versículos para darnos algunas advertencias y decirnos: hey, pongan atención, no cometan el mismo error, no hagan lo mismo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque Israel tuvo una consecuencia por eso.
Versículo 5 de 1 de Corintios capítulo 10. Dice, sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Dios caminó con ellos, Dios los guió, Dios los sustentó, Dios les acompañó, Dios estuvo cuidando de ellos, Dios estuvo obrando en ellos todo el tiempo y simplemente ellos no se comportaron a la misma altura de lo que Dios esperaba. ¿Un pueblo perfecto en todo el sentido de la palabra? No, un pueblo santo dedicado a Él. Eso era lo que Dios esperaba y es lo que Dios espera de ti y de mí en esta sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que Dios permitió esas cosas, como dice el versículo 6 en su parte A, para que fuera una advertencia para nosotros. Dios, en su infinita misericordia, pensando en ti, en mí y en las personas que vivimos en el final de los tiempos, decidió dar este registro para que tengamos una idea clara de cómo debemos tener una relación personal con Él, una relación santa con un Dios santo. Y cuando hablo de santo no me refiero a perfección, sino que me refiero a estar apartado exclusivamente para Dios, porque hay personas que tienen una relación con el Señor pero no son exclusivos de Dios, y eso es peligroso. ¿Cuál es la advertencia? ¿O cuáles son las advertencias? Pablo comienza a enumerar algunas de ellas en los versículos 6 al 10 de 1 de Corintios 10. Y comenzamos en la parte B del versículo 6, que dice, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dice las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. Es interesante cómo Pablo presenta el lado positivo de la historia y dice, miren, ellos tuvieron esta experiencia con el Señor, pero aún así no vieron las señales de que tenían que tomar en cuenta. Y tú y yo podemos hacerlo ahora porque fueron escritas para nosotros. Primera advertencia, no codiciemos. Segunda advertencia, no rindamos culto a los ídolos. Tercera advertencia, no cometamos inmoralidad sexual. Cuarta advertencia, no pongamos a prueba a nuestro Dios. Y advertencia número 5, no murmuremos o no protestemos contra Dios. ¿Por qué? Porque la realidad es esta. El que codicia no está satisfecho con lo que Dios le está dando o con lo que Dios le ha dado. El que desea tener lo que el otro tiene, dice, si yo tuviera tal cosa fuera feliz, si yo tuviera aquello fuera feliz, si tuviera tal trabajo, si tuviera tal esposa, tal esposo, si viviera en tal lugar, si tuviera tal vehículo, si tuviera esto, si tuviera aquello. Eso es codicia. Lo que ocurre es que a veces hay codicias que son más intensas que otras codicias, pero son codicias en sentido general. En pocas palabras, todo aquello que no me satisface que Dios me ha dado y deseo tenerlo de la otra persona puede iniciar en codicia. De hecho, en esta sociedad eso lo plantean como una motivación para ti, para que tú también llegues donde yo estoy. Aquel alcanzó una empresa que vale $1,000,000. Vamos, motívate y alcanza tú también lo mismo. Pero lo que está por debajo es, estás codiciando eso que esa persona tiene. Y debemos de tener cuidado con eso. Es una advertencia. Lo segundo es, todo aquello que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Y se le rinde culto a ese ídolo, atendiéndolo, a ese ídolo en particular, y alimentando sus necesidades. Y hoy en día nosotros tenemos muchos ídolos, porque como dice un famoso predicador, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Fabricamos ídolos de todo. De la familia, de los amigos, de las cosas que tenemos, de las cosas que anhelamos, del dinero, lo que sea. Y le rendimos culto, ¿cómo? Deseando eso, poniendo nuestros esfuerzos para que ese ídolo esté feliz y satisfecho y no damos la gloria al Señor en las cosas. Otro elemento es que solo basta con el pensamiento para cometer inmoralidad sexual. Cristo lo dijo de una manera muy clara y específica. Si tú en tu mente codicias a una mujer, ya estás pecando, estás adulterando. Y eso es una inmoralidad sexual.
Pero existen muchas otras inmoralidades sexuales que cometemos actualmente. No solamente con el pensamiento, sino con nuestra boca, con nuestras manos, con lo que vemos, con lo que expresamos. Pablo te está advirtiendo, no debes de hacer eso. Debes de evitar a toda costa manejarte de esa manera, porque esa no es la vida de un creyente. No valorar adecuadamente la gracia de Dios y su misericordia y su amor es tentar a Dios. Dios a mí, por ejemplo, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Nos trajiste hasta aquí para que muramos de hambre? ¿Nos trajiste aquí para que muramos de sed? ¿Nos liberaste para que no comamos nada, solamente maná? ¿Hiciste esto y aquello? Eso es tentar al Señor. Decir, tú no puedes darnos lo que nos daba Egipto. Tú no puedes darnos lo que nos daba la sociedad. Tú no puedes darme el gozo que yo quiero. Tú no puedes darme la libertad que yo quiero. En serio, debemos de tener cuidado con esta manera de hablar y nuestra manera de comportarnos. Y lo otro es que las quejas y protestas contra las cosas que nos pasan al final es murmurar contra Dios. Pues debemos recordar que Dios permite todo lo que nos pasa, sea bueno o malo, y debemos de creer que aún lo malo que nos pasa obra para nuestro bien. ¿Por qué? Porque nosotros si comenzamos diciendo, ¿y por qué me pasa esto a mí? Y no digo que no tengamos dudas, no digo que no tengamos pensamientos que diga, wow, pero ¿qué está ocurriendo? Sí, es bueno tener esos pensamientos de vez en cuando, pero para llevarlos ante Dios. Decir, Señor, no entiendo lo que me pasa, no entiendo lo que ocurre, no entiendo qué está pasando, pero vengo ante ti y quiero encontrar en ti la fortaleza para seguir adelante. Eso es diferente a tú sentarte a quejarte del Señor, de que todo lo que te pasa todo lo malo a ti y solamente es a ti y nada más que a ti. ¿Cuál es el propósito de estas advertencias? Versículo 11. Estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Fue para nosotros. Y la verdad es que Dios se preocupa por nosotros. Dios vela por nuestra santidad. Dios construye o desea construir una relación personal con cada uno de nosotros. Dios está interesado en tu desarrollo de vida espiritual de manera adecuada. Dios está comprometido con su pueblo y con su palabra, y su compromiso es tener un pueblo santo, una novia con la cual casará a su hijo por la eternidad. Entonces nosotros debemos de alguna manera u otra abrir los ojos ante las advertencias que nos hace el apóstol Pablo en 1 Corintios para vivir de manera adecuada en esta sociedad corrupta. Como cristianos debemos recordar que nosotros vivimos para Dios. Nosotros vivimos bajo el escrutinio de Dios, de un Dios santo que busca desarrollar su carácter en nuestras vidas. No debemos conformarnos a este mundo, y es por eso que Dios nos da estas advertencias para nuestro beneficio y nuestro desarrollo espiritual. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, nos guíe, nos oriente, y tomemos estas advertencias como manera de poder ver en nosotros mismos la gracia de Dios y cómo podemos servir a Dios de manera adecuada. Nuestra sociedad está necesitando, está clamando porque los hijos de Dios vivan el Evangelio. Lo hemos predicado, lo hemos dicho, lo hemos escrito, lo hemos hablado mucho. Ahora debemos vivirlo para su gloria. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Gracias por estar en sintonía con nosotros en este programa Viviendo la Palabra. Les invito a que se queden hasta el final del mismo y que escuchen la manera de cómo contactarnos. Les habló Heyel Ortiz. Hasta la próxima. Bye bye. Radio Transmundial Dominicana presentó Viviendo la Palabra. Para comunicarse con nosotros, escriba a contacto@transmundial.org.
gracias por estar en sintonía y por tomarte este tiempo de ver este video. Y si los quieres ver más adelante también, gracias. Si te quieres dejarnos algún comentario, será un honor para nosotros poder leerlo. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bye bye.